Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a la emisión de este martes 28 de abril de este 2026, con bastante calor aquí en la capital del sol, mandándoles, como siempre, un fuerte y enorme abrazo. En temas de noticias, creo que en medio de todo lo que ha ido pasando aquí en los Estados Unidos, hemos ido dejando de lado lo que está todavía vigente y ocurriendo en la incursión militar de Estados Unidos-Israel contra Irán. Y como ustedes saben, nosotros tratamos de plantear siempre una mirada diferente de lo que plantean las narrativas a través de los principales medios de comunicación. Porque claro, cuando uno se va dando cuenta, lo que es noticia para ellos, pues es noticia para el resto del mundo. Y estas son de las pequeñas cosas, estos son los pequeños detalles que mucha gente o no ve, no quiere ver o simplemente lo ignora. Lo importante de todo esto es darnos cuenta que son los principales medios de comunicación, los que están alineados precisamente con la izquierda, los que terminan decidiendo qué es noticia para usted. ¿Qué debería importarle a usted? ¿Qué es lo que ellos consideran debería ser un constante estado de emergencia? ¿Qué es lo que debería ser también un constante estado de alarma, de alerta, de miedo, de terror? Y sí, muchas de las noticias se van cirniendo o dirigiendo hacia el lugar donde ellos consideran, y me refiero a la élite globalista, a los que controlan más del 80% de los principales medios de comunicación en Occidente, y creo que propiamente podríamos decir aquí en los Estados Unidos, tan solo 6 grandes corporaciones son las que dominan toda la narrativa noticiosa. Y esto solamente hablando de los principales medios de comunicación. Cuando hablamos ya de las plataformas de redes sociales, o igual como la gente de Google con Alphabet, pues ellos se encuentran por arriba del 90%. Ya la opinión disidente, como por ejemplo la de este servidor o cualquier otro divulgador, pues es simplemente una cosa mínima, minúscula. Sin embargo, lo importante es que nosotros podamos decirle a la gente que tiene que aprender a leer entre líneas, tiene que aprender a reconocer la mentira y también a ver en qué punto es donde se establecen las narrativas. Le decía, tenemos este conflicto que no ha terminado allá en Irán. Tenemos un pueblo que seguramente, después de todo lo que lo han bombardeado, después de todo el daño que le han causado también a la cúpula de ayatolás, a toda esta dictadura teocrática, pues tendrán una respuesta o tendrán una manera también de ver cómo van a responder. Ya estamos a tan solo unos cuantos días. Sí, el día de hoy, el calendario dice que es 28. Prácticamente hoy estamos cumpliendo 2 meses de la incursión militar. ¿Cuál es la evaluación que podríamos decir de estos 2 meses? Pues los únicos perjudicados en realidad fuimos los que dependemos de alguna manera, de forma directa, de los recursos hidrocarburíferos. Pues todo lo que significa la gasolina y el diésel ha subido, que realmente ha afectado los bolsillos. Son 2 meses donde si usted compraba gasolina para llenar el tanque de su vehículo entre 48 y 50 dólares, pues hoy lo está llenando con casi 70 dólares. Para otros es realmente mucho más caro, dependiendo por eso cuál es la utilidad que tenga. Sin embargo, este incremento de más del 30% significa una reducción en la capacidad adquisitiva y la capacidad de ahorro de cada ciudadano. Y esto solamente estamos hablando en los temas de la gasolina y el diésel. Ya ni hablar del incremento que tenemos en los supermercados. Entonces, si eso es lo que tenemos aquí en los Estados Unidos, que no depende necesariamente de forma directa del consumo y también la adquisición, porque nosotros se supone que estamos entre los mayores exportadores o los mayores productores de gasolina y diésel del mundo. O sea que no necesitamos del petróleo de la OPEP. Sin embargo,
ya cuando hablamos de temas macroeconómicos y de la bolsa de valores, pues a través de la especulación, todos terminamos siendo afectados porque esos mismos precios del petróleo a través de la especulación, pues terminan afectando incluso a países que no dependen de ese petróleo. Pero sigamos viendo, estamos en un análisis de estos 2 meses de afectación de esta incursión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Cuando hablamos de los países europeos o igual del Indo-Pacífico, la forma en cómo les está afectando a ellos pues es realmente brutal. Europa se está viendo la necesidad de reorganizarse para ver cómo pueden afrontar esto que el presidente Donald Trump les decía al principio. Tienen que tomar valor y ver la forma de cómo, uniéndose, llevando ya sea su flotilla militar o su ejército, ustedes pueden ir hasta el estrecho de Hormuz y tomar el petróleo o el control del estrecho que pues ustedes necesitan más que nosotros. Y ahí está una China beligerante que depende en más de un 70% de ese petróleo que sale del estrecho de Hormuz, por ahora quieta, por ahora tranquila. En 2 meses no ha habido, por lo menos acciones, sí pronunciamientos, pero no ha habido acciones. ¿Por qué? Porque a China se la ha tranquilizado a raíz de esta aprobación internacional de la agencia que permitía que los barriles de petróleo que han sido comprados para situación de emergencia, pues se estén liberando y muchos países lo están haciendo. El problema es con gobiernos corruptos que se supone deberían haber comprado grandes cantidades de petróleo para una situación de emergencia y no lo han hecho, o aquellos que dicen tener cierta cantidad de reserva, sin embargo, no necesariamente tienen esa cantidad, pues hoy a 2 meses están viéndose en verdaderos problemas. Algunos simplemente tienen algún tipo de reserva que es para 3 meses, no 9 meses que se supone debería, o 6 o 9 meses que debería ser lo apropiado para una situación de emergencia. Y ahí estamos. En este punto, muchos de los países que están involucrados en medio de esta incursión militar, pues están viendo qué es lo que van a hacer. Porque tanto los que forman parte de los países dependientes del petróleo, pues están viendo que hay escasez. Y ante la falta de oferta, pues los precios suben más. Y tenemos a una China, tenemos a una Rusia y este conflicto que puede en cualquier momento igual escalar, por ahora se la está conteniendo a través de la liberación de estos barriles de petróleo. Sin embargo, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Cuánto tiempo más tiene el presidente Donald Trump para poder llegar a un acuerdo? Y ya no estamos hablando solamente de la afectación directa ante la escasez del hidrocarburo, sino que tenemos que hablar de cómo va a impactar y que está impactando ya la cadena de suministros. Por ahora hemos visto que ante lo que planteó el presidente Donald Trump el año pasado con el alza de los aranceles, muchos de los grandes supermercados en los Estados Unidos empezaron a abastecerse y abastecerse. No importa que esto hubiera sido a precios elevados, pero compraron y tienen llenas sus bodegas. Entonces, por ahora, ellos tienen una forma de cómo contener la falta de suministro. Pero si después de ese planteamiento que se hace a través de la subida de los aranceles y viene una situación de esta guerra, como le llaman algunos, y la cadena de suministro, sobre todo la que sale desde China, no está produciendo y no está saliendo para afuera, restablecerlo, la pregunta más importante será ¿cuánto nos va a tomar? Si por ahora tenemos 2 meses de afectación, 2 meses que ha ido en desaceleración mucha de esta producción, y eso habrá que añadirle que además de la falta de producción, tampoco es que han estado saliendo muchos cargueros con estos productos para el resto del mundo. Entonces ya estamos empezando a ver cierta escasez. Escasez que todavía no lo habíamos notado porque, como le digo, el pasado año, pues muchos de los supermercados o de los grandes supermercados lograron abastecerse. ¿Qué vendrá después si es que nosotros superamos los 3 meses de este conflicto? Porque tal parece que, o es que el presidente Donald Trump ha estado más enfocado ya en los temas domésticos, como creíamos tenía que hacerlo, o es que simplemente está viendo que el tema de Irán va a tener que dejárselo en el punto donde serán los europeos los que tendrán que ir por su petróleo. Será la Armada de los Estados Unidos que tendrá que poner más o menos una especie de arbitraje para que las personas o los países puedan sacar el petróleo. ¿Será que realmente se va a llegar a un acuerdo con esta administración nueva? Porque no nos olvidemos,
toda la cúpula de los ayatolás que supuestamente dominan a esta dictadura teocrática, pues ya no están. Y tenemos un gobierno, o por lo menos un congreso iraní, bastante dividido. Y tenemos además intermediarios como los pakistaníes que, bueno, hacen los mejores esfuerzos, pero tampoco es que se esté llegando a grandes acuerdos o siquiera exista una voz unificada iraní que diga, bueno, este es el camino que queremos tomar ahora. Esta es la ruta que nosotros vamos a elegir. Y es que nada de eso está ahora mismo, creo, dentro de lo que veríamos como una realidad efectiva al día de hoy o tan solo en los próximos días. Entonces, a grandes rasgos, el presidente de los Estados Unidos tiene este terrible dilema, que bien puede que ahora, con todo lo que ha estado pasando en la situación doméstica estadounidense, puede que muchos hayan dejado la atención para allá y hayan preferido la distracción acá. Que ojo, no voy a entrar a lo que dicen los principales medios de comunicación de minimizar lo que ha pasado con el presidente en su tercer intento de asesinato. No, la intención no es minimizar. Sin embargo, cuando una noticia empieza a generar mucha más atención, pues lo otro que considerábamos era importante o incluso urgente, pues pasa a segundo plano, porque hay distracciones mayores. Ahora el punto será, el presidente realmente, ahora que está enfocado más en la política doméstica y lo que está ocurriendo, y sus ojos están más centrados, por supuesto, en lo que viene de cara a las elecciones de medio término, ¿será posible que podamos alcanzar un acuerdo con Irán? ¿O es que simplemente vamos a ver que fluya y pase lo que tenga que pasar? Mientras tanto, ¿cómo se arregla el tema de los hidrocarburos? ¿Hay alianzas siquiera que estén dispuestas a ver cómo pueden ir y establecer en el estrecho de Hormuz una comunidad internacional hoy fácilmente señalada o dirigida por una OTAN? Pero realmente la OTAN está lo suficientemente fuerte como para poder unirse y llevar a cabo un programa, una flotilla, algo que les permita a los mismos europeos poder tener la garantía de que el recurso que tanto necesitan va a llegar hasta ellos. ¿Será China ahora quien va a tomar también las riendas de esta situación? Porque China va a ser una de las más afectadas y por ende el resto de los países que consumen sus productos. Entonces, la presión, entiendo, recién va a comenzar. Y ya no estamos hablando de una presión simplemente en el aspecto de la incursión militar, sino esa misma situación de economía que estaba siendo, yo diría, la pulseta más importante para que los países, por ejemplo, que fueron bombardeados por Irán, no declarasen una guerra contra Irán, cualquiera de los países del Golfo. Incluso la misma China, pues también está apostando a que de alguna manera se llegue a algún tipo de acuerdo y no escalar el conflicto, porque saben que la economía va a afectar a todos. El momento que los países pequeños, que son importadores de la basura que produce China, ya no tengan cómo pagar, el momento que exista menos fluidez de energía, porque el petróleo significa energía, pues también muchos de los países no tendrán cómo mantener su PIB. Entonces esto va a ser una desaceleración de escala global y China lo sabe y China está consciente. Sin embargo, China también necesita hacer más presión para que este conflicto pues acabe de una vez por todas. Y en ese punto estamos. Viendo por un lado, desde este lado del charco, desde este lado del Atlántico, viendo un Estados Unidos que por ahora, incluso con la complicidad de los principales medios de comunicación, han olvidado el tema en los últimos 3 días. Un tema que no deja de ser importante. Pero también tenemos del otro lado una presión que más bien yo diría es una tensa calma, la cual seguramente va a llevar a las diplomacias internacionales a ver cómo se puede zanjar este asunto lo antes posible. Entre los datos más recientes que podemos encontrar, también lo publica el New York Post, Irán se encuentra al borde de un daño irreversible en sus campos petrolíferos a medida que se agotan las reservas durante el bloqueo. Irán se está quedando rápidamente sin espacio para almacenar su petróleo, mientras el presidente Trump, con su bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, lo que podría provocar daños irreversibles a la industria más importante del régimen y motor de su economía. Según lo ha informado Bloomberg, citando imágenes satelitales, se han avistado enormes
superpetroleros en la isla de Kark, un centro estratégico para el transporte de petróleo que controla aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní. Pero, dado que los petroleros no tienen a dónde ir debido al bloqueo estadounidense en el Golfo de Omán, los expertos dicen que es una señal de que el régimen está utilizando los buques como almacenes flotantes. Irán ha intentado repetidamente hacer pasar sus barcos a través del bloqueo naval estadounidense, pero sus buques son interceptados sistemáticamente y 6 petroleros se han visto obligados a dar vuelta en los últimos días, según muestran los datos de seguimiento de los buques. El presidente Trump ya advirtió que la República Islámica tenía hasta el pasado miércoles, antes de que Teherán alcanzara su máxima capacidad, poniendo en riesgo miles de millones de dólares. Irán ha estado produciendo alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día durante la guerra. Si los iraníes tienen que paralizar la producción de petróleo y gas por falta de capacidad de almacenamiento, la productividad de los yacimientos petrolíferos sufrirá un daño permanente. ¿Quién lo dijo? Derek Racefield, cofundador de MarketWatch y antiguo consultor de McKinsey. El daño será irreversible. La pérdida de capacidad podría ascender fácilmente a 500,000 de barriles de producción diaria. El proyecto Critical Threats del grupo de expertos American Enterprise Institute también estimó que Teherán probablemente tiene hasta el 29 de abril, antes de que se llenen sus instalaciones de almacenamiento en tierra. O sea, parece que esto también está calculado de parte de la administración del presidente Trump. Por eso es que zanjan como una fecha límite miércoles. Porque también hicieron los cálculos. Ahora, hemos visto que existe no muy buena fe de parte del gobierno iraní, que también tendrá sus razones para mostrar este tipo de, yo diría, chicanerías, donde no son necesariamente claros y ellos lo que están haciendo es buscar tiempo. Porque, como dice este informe, no es que hayan dejado de producir, siguen produciendo. Lo que no tienen ahora es dónde guardar. Y tienen ahora todos estos buques petroleros que están esperando cerca de la isla de Kark para poder llenar, para mantener ahí sus buques llenos de petróleo. Seguramente esperando el momento que alguien diga, bueno, tenemos un acuerdo previo, uno cortito, uno chiquito, uno de 2 días, uno de 3 días. Entonces todos esos petroleros salen, llevan lo que tienen que llevar y reciben el dinero que tienen que recibir. O sea, este es un pequeño círculo vicioso, yo diría engañoso también, en el cual el presidente de los Estados Unidos no debe caer. Podrá sonar popularmente malo, podrá sonar muy mal desde cualquier principio ideológico, filosófico o teológico, pero Estados Unidos va a tener que tomar la dura decisión de terminar de bombardear con todo lo que pueda a estos yihadistas que son, entiendo, la parte que no permite ni un acuerdo ni un acercamiento y que al momento de lo que ellos consideran reestructurar su gobierno o la dictadura teocrática, pues también van a imponer su radicalismo. Ese radicalismo que ha ido tirando minas, ese radicalismo que no permite, o por lo menos por ahora, es también una amenaza incluso para la Armada de los Estados Unidos. Hay muchos escenarios los cuales tristemente se pueden dar. El peor de todos es que exista, y créanme, esto no es tan lejano, esto no es tan difícil que vaya a ocurrir, pero las circunstancias previas a esta incursión militar nos indican que es posible. Es posible que en algún momento quienes se llamaron socios y aliados de los Estados Unidos le den totalmente la espalda. Hemos visto indicios, antes y después de la incursión militar. Y tenemos a una némesis, la cual parece que ignoramos, pero China es el principal enemigo de los Estados Unidos. No es Rusia, hoy es China. Y hablando de Rusia, Rusia podrá estar llevando adelante una guerra con Ucrania. Sin embargo, es una guerra de desgaste. Para los ucranianos es una guerra que yo entiendo
simplemente es para camuflar la corrupción que tiene Volodymyr Zelensky. Sin embargo, para Rusia, esta es una guerra existencial, la cual no la va a perder. Y si es una guerra de desgaste, Estados Unidos lo dijo con mucho cinismo hace tan solo 3 años, o bueno, 2 años y un poco más, donde ellos afirmaban que era una inversión mínima para diezmar los recursos militares de Rusia, en donde ni un solo soldado estadounidense moría. O sea, financiar la campaña militar de Ucrania, según el gobierno de Joe Biden, era la mejor inversión que podíamos hacer para diezmar, para reducir la capacidad militar de Rusia. Y parece que al final del día se está cumpliendo. Pero aquí el problema más grave es que estamos apuntando solamente a una Rusia que está haciendo el desgaste militar. Sin embargo, Rusia hasta ahora no ha lanzado una sola arma, un solo misil con ojiva nuclear. Que tarde o temprano, Rusia, cuando ya se vea, me imagino, y esto estoy haciendo por eso, no una predicción, pero yo entiendo que cuando uno va sumando piezas en el rompecabezas y va encontrando más información, uno tiene la visión de poder ver qué podría pasar. Y este no es solo un ejercicio de clarividencia. No tenemos ni pretendemos ver el futuro. Sin embargo, lo terrible es que en medio de todos estos conflictos que hoy son vigentes en el mundo, Estados Unidos, que tiene la capacidad militar y la hegemonía militar del mundo, hoy puede verse traicionada por esos países que históricamente se llamaban aliados. Y tenemos nuevos enemigos, como China. Me refiero a nuevos enemigos en el plano militar. Un siglo XXI donde China está decidida a convertirse en la primera potencia económica del mundo. Y tenemos una Rusia que cada vez está siendo más orillada para poder disparar armas nucleares. Y tenemos una Taiwán que simplemente está a la espera de cuándo va a ser la invasión china para que se haga con este territorio, que es tan importante para el futuro de la inteligencia artificial. Y por ahí tenemos otra amenaza nuclear, que es Corea del Norte, que es un socio, amigo y aliado estratégico de China. Entonces, si el presidente no tiene un as bajo la manga, y me refiero al presidente Donald Trump, de una vez ponerle fin o terminar esta incursión militar, reventando con todo lo que tenga a los iraníes, que son, o sea, me refiero a los yihadistas, pues hacer que esto dure más tiempo va a hacer que quienes eran aliados históricos se den la vuelta y se unan más bien al nuevo bloque que plantea Irán, más bien al nuevo bloque que plantea China, Rusia y el Indo-Pacífico. Es bastante complicado. Es bastante complejo. Mientras tanto, nosotros en los Estados Unidos tenemos unas elecciones, a ver, vamos contando. Ya se está acabando el mes de abril. Tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Apenas si nos quedan 6 meses. Pongámonos a pensar para que lleguemos a las elecciones de noviembre de este año, las elecciones que considero van a ser cruciales para la gobernanza o no de la administración número 47, apenas si queda medio año. Medio año donde estamos viendo que el Partido Demócrata, por mucho que no tenga liderazgo, lo que sí tiene es una fortaleza y unidad en el Congreso. Tanto así que una de las leyes que se suponía debería haber sido una ley que les interesaría a los republicanos, como la ley Save America Act, y aprobarlo en el Congreso rápidamente, pues parece que no es prioridad. Y más importante, no solo muestra la fisura, la división interna que tiene el Partido Republicano. Y quedan tan solo 6 meses donde, créame, veo con mucha tristeza que el Partido Republicano no está haciendo batalla cultural, no está llegando a la gente y parece, o por lo menos aquí en el estado de la Florida, parece que no está haciendo la inversión necesaria para llegar a más personas. Sin embargo, tienes a todos los principales medios de comunicación que están actuando al lado de la izquierda, están aliados con el Partido Demócrata, que constantemente en la mañana, en sus programas vespertinos, que se supone, más bien sus programas matutinos, que se supone deberían ser de más entretenimiento, pero no, hacen campaña política a favor del Partido Demócrata en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche.
Y pueden extrapolar y pueden hacer realmente de una cosa sencilla, simple, pequeña, ellos extrapolan para generar indignación en el pueblo de los Estados Unidos. Y de esta manera ellos hacen batalla cultural todos los días. ¿Qué tienes por parte del Partido Republicano? Más allá de lo que se ha podido establecer, esto que entendemos las nuevas cadenas de televisión, que son partidarios del conservadurismo o igual de la filosofía republicana, o sea, son de derecha, son relativamente contados, son relativamente nuevos y su alcance no es como lo tendrían los principales medios de comunicación. Un estado que creíamos podía ser un estado, aunque tradicionalmente demócrata, cuando entró Joe Englin, creíamos que era posible hacer trabajo de batalla cultural, incluso sabiendo que mucha gente del norte de Virginia es demócrata, completamente demócrata, porque están muy cerca también de la capital. La capital vota arriba del 82% por demócratas. Se creía que haciendo batalla cultural la gente podía haber entendido en una Commonwealth, que es bastante conservadora, que era posible llevar el mensaje para cambiar a las personas, abrirle los ojos, entender que lo que está trayendo hoy el Partido Demócrata son políticas liberticidas, fallidas. Pero no fue posible. Recién nomás juramentaron este año a la nueva gobernadora demócrata, que entre las primeras cosas que hizo no solo fue unirse al pacto interestatal por el voto popular de los demócratas, sino también aprobar una ley de rezonificación o igual, va a haber un cambio ya en el mapa político del estado de Virginia y es a favor de los demócratas. ¿Se da cuenta? Parece que los pequeños síntomas que se van viendo de una terrible enfermedad no están siendo atendidas de la misma manera o parece que no le importara al Partido Republicano. Porque como lo dijimos en un tiempo, existe división en el partido, tristemente. Gente que pertenece a este Deep State que es antitrumpista. Republicanos, estos rinos, que por el hecho de que esté el presidente Trump, pues no lo apoyan. Hay una nueva camada de jóvenes republicanos que quieren sacar a esta vieja casta que ha vivido de la política y quieren renovarla, pero no tienen el peso ni la economía suficiente, porque incluso el Partido Republicano, ni siquiera ellos que no se declaran del todo trumpistas, no les apoyan. Y claro, tienes la otra facción que es MAGA, que es un movimiento que pues depende más del grueso de la gente, que se suma al movimiento Make America Great Again y que pues podrían considerarse, no digo de la extrema derecha, pero sí son personas que son muy fuertes en sus convicciones y que no son prostitutas políticas que se van a vender al mejor postor. No. Entonces, el presidente realmente está en una seria situación que cuenta con el apoyo de quienes hemos votado por él, y me incluyo, cuenta con nuestro apoyo. Que todavía hay mucho trabajo que hacer, pues por eso mismo. Es este tipo de llamados a la reflexión. Porque hay mucho que hacer. Pareciera que las órdenes ejecutivas que firma, sobre todo para desmantelar toda esta agenda woke, con la simple firma del presidente, sería suficiente y no lo es. Seguimos viendo el avance de la agenda 2030. Seguimos viendo el avance de la agenda woke. Seguimos viendo el avance de la agenda de género, la agenda transgénero en las escuelas, en las universidades. No se ha detenido, no han cambiado la dirección. Entonces, habrá que hacer otra vez una reflexión. Y yo diría la invitación a una reflexión diaria, constante, para ver, en política doméstica, si el Partido Republicano no está haciendo el trabajo para llegar a la gente, ¿cómo nosotros podemos llegar a poder compartir nuestra preocupación, nuestra inquietud? Ya hemos visto cuán desastroso son todas estas políticas de género. Y no solo aquí en los Estados Unidos, sino fuera de nuestro país.
¿De qué manera también nosotros podemos ser parte? Porque mientras el Partido Republicano no tome conciencia, no invierta para dar batalla cultural, y me refiero a hacer campaña, en otras palabras, va a ser muy difícil. Estamos a tan solo medio año. El presidente tiene grandes desafíos. Y créanme, este tema de la incursión militar de Estados Unidos, Israel, allá contra Irán, pues simplemente va a, de alguna manera, mermar todo lo que se tiene como agenda para poderla completar para esta administración número 47. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV, o más bien, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva TV en TikTok, en X, antes Twitter, igual que YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com. www.loramediatv.com, un espacio donde, además de este programa, usted encuentra periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Usted tal vez no lo sabe, pero yo estoy aquí para contárselo. El gobierno federal de los Estados Unidos sigue a media máquina. Sí, todavía no está operando al 100%. ¿Y saben qué día ya estamos? En el número 73. Y todo esto a raíz de que los demócratas simplemente quieren seguir protegiendo a los inmigrantes indocumentados criminales, a los cuales deberían expulsarlos del país. Pero tenemos este impasse porque, según estos demócratas, la manera de cómo presionar para que eviten la deportación de estos millones de inmigrantes que las políticas de fronteras abiertas de los socialistas crearon para importar nuevos votantes a su partido. Sí, esto es más claro que el agua. Dese cuenta. Por eso es que los demócratas, pues claro, ellos no invirtieron no invirtieron su dinero. Invirtieron nuestro dinero de nuestros impuestos para financiar a toda esa inmigración irregular. Inmigración irregular a la cual hoy no quieren sacar. Sí, los números son claros. Los índices de criminalidad, de prostitución, drogas. ¿A quién se lo debemos? ¿Qué movimiento ha pasado tan que nosotros podríamos decir, no tiene que ver con la inmigración? No, sí tiene que ver con la inmigración. Pero tenemos al Partido Demócrata que está dispuesto a seguir con un cierre de gobierno con tal de quitarle fondos a la agencia de ICE. Y es que es realmente grave cómo el partido prefiere priorizar a los nuevos votantes importados por toda esta agenda socialista, porque no solamente es del Partido Demócrata. Yo me imagino que usted a esta altura del partido ya sabe que en Occidente se lleva adelante una campaña brutal y feroz por importar votantes socialistas. Revise lo que está pasando en España, revise lo que está pasando en Francia, en lo que está pasando igual en el Reino Unido. La cantidad de inmigrantes que están llegando de África, la cantidad de inmigrantes que están llegando de Etiopía y de muchos lugares realmente, pero sobre todo del continente africano, igual de Medio Oriente. Gente que lo único que quiere es ver qué le puede sacar al gobierno. No está yendo a trabajar, no está yendo a ver cómo pueden ganarse el pan con el sudor de la frente. No. Quieren comer con el sudor del frente. Así de inmoral son las políticas socialistas, pero todo esto es parte de esta agenda, tanto de las Naciones Unidas como del Foro Económico Mundial, para crear conflictos sociales en los cuales el Partido Socialista tenga una justificación de existir y adicionalmente a ello mantenga el poder a raíz de estos nuevos votantes que van a seguir votando por estos que les dieron papeles. Y es que tenemos que revisar lo que está pasando allá en Europa
para ver cómo se va a replicar aquí en los Estados Unidos. Parece mentira, pero todo esto es parte de una agenda globalista. Están legalizando a cientos o decenas de miles, y creo que ahora por las filas que vamos viendo en España, van a ser millones o más de 1 millón de personas que tienen antecedentes criminales, que son violadores, que son asesinos, pero les van a dar el derecho de un ciudadano español. Gente que no ha venido a trabajar, porque ya están incluso más de 2, 3 años que no trabajan, viven del Estado. Y tienen como 4 o 5 hijos a los cuales el Estado mantiene. Y cada vez los impuestos, haciendo un número, ya supera el 50%. Quiere decir que si usted gana 1,000 euros, 500 se le van pagando impuestos al gobierno. Por eso mucha gente está dejando de ser autónomo. O sea, va a dejar de ser independiente, va a dejar su negocio y va a preferir vivir de lo que le regala el gobierno. Y es que este es el destrozo, el deterioro que causa el socialismo. Gente que cree que por algún tipo de derecho divino tiene que ser subvencionado por el gobierno. Y hay que seguirle sacando dinero del que paga los impuestos y uno vivir de lo más tranquilo, de lo más feliz, sin ningún tipo de preocupación. Y ya no importa si eres un abusador sexual, si eres un ladrón, un atracador, igual te van a recibir, igual te van a dar permiso. Es grave lo que está pasando en Occidente, pero lo más grave es el silencio cómplice de la gente buena que sabe qué está pasando y sin embargo, porque tiene una afinidad, un fanatismo por el socialismo, no dicen nada, no hacen nada. Pero bueno, volviendo a lo que está pasando en los Estados Unidos, pues ya la Cámara de Representantes o los republicanos de la Cámara están planteando un nuevo proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha revelado que los republicanos de la Cámara debatirán un nuevo proyecto de ley de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional 73 días después del inicio del cierre parcial del gobierno. A principios de mes, Johnson, republicano por Luisiana, accedió a regañadientes al enfoque de doble vía del Senado para financiar completamente al Departamento de Seguridad Nacional, que ha sufrido una interrupción parcial desde el 14 de febrero, el cierre gubernamental más largo de la historia. Pero semanas después de indicar públicamente que ambas cámaras estaban de acuerdo, a pesar de la fuerte oposición de los republicanos de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja se negó a aprobar el acuerdo del Senado. Ahora Johnson atribuye la culpa al lenguaje problemático del acuerdo. Fue redactado, dijo Johnson, de forma improvisada. Tenemos una versión modificada que creo que será mucho mejor para ambas cámaras. No cambia la mayor parte del contenido, pero garantiza que no dejaremos desamparadas a 2 de las principales agencias del Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos que asegurarnos de que se cumpla la ley de inmigración y de que la frontera se asegura. Los demócratas no quieren saber nada de eso, así que lamentablemente tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Johnson se mostró evasivo sobre el momento elegido. Sin embargo, a raíz del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, ha resurgido la urgencia en el Capitolio por financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa, pues es una de las ramas del servicio secreto. Para gran disgusto de los republicanos de la Cámara de Representantes, el Senado aprobó un proyecto de ley que, en la práctica, financiaría a todo el Departamento de Seguridad Nacional, excepto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP. Eso se debe a que los demócratas se negaban a financiar el ICE y el CBP sin reformas radicales que traspasaban los límites establecidos para los republicanos, como prohibir que los agentes usaran mascarillas y endurecer las órdenes judiciales. A partir de ahí, el Partido Republicano planeaba utilizar el engorroso proceso de conciliación del Senado para sortear la obstrucción parlamentaria de 60 votos y financiar a ICE y el CBP. El presidente Trump utilizará entonces sus poderes ejecutivos para redistribuir los fondos entre dichas agencias. Bueno, en lo que va de este impasse que se tiene en el Congreso,
también no solo es el Partido Demócrata, como le viene diciendo, que actúa de forma unida, que independientemente de cuán mal se vean estos antipatriotas, enemigos de Estados Unidos, pero pues trabajan de forma unida, no dan su brazo a torcer. Ellos quieren que inmigrantes ilegales, criminales, se queden aquí, no sean deportados y van a hacer lo que sea necesario, incluso llegar a más de 73 días de cierre del gobierno. Pero lo que más preocupa es que dentro del Partido Republicano, en el Senado, ya lo habíamos dicho nosotros, existen muchos rhinos. Sobre todo el que está a la cabeza de la mayoría del Senado, John Thune, que es un rhino, es un deep state más, que no está necesariamente alineado con la agenda del presidente Donald Trump. Hay una desidia, porque lo que nosotros notamos en el Congreso republicano es que simplemente hay una desidia, que para ellos están haciendo más un cálculo político para ver si pueden mantener sus puestos en vez de ver la protección y seguridad nacional. Claro, para ellos, de todos modos, ya cumplieron, y me refiero a los demócratas, ellos ya cumplieron con llevar adelante la agenda de importar votantes socialistas. Ahora, pues, lo que quedará es ver cómo los pueden mantener. Y, lamentablemente, para muchos de los que viven de la política y son parte del Deep State, van a necesitar que estos que han traído caos, criminalidad, drogas, prostitución, pues se queden. A ver, le voy a dar un ejercicio muy práctico para que usted pueda entender cómo es que funciona la política. Porque parece que mucha gente ni siquiera se da cuenta, pero los políticos no tendrían necesidad de existir. Ya las leyes están escritas. Ya solamente falta la aplicación de la ley. O sea, el politiquero, ya a esta altura del siglo XXI, yo pienso que debería desaparecer. Y si vamos a tener cada vez más el auge de la inteligencia artificial, pues simplemente ya las leyes elaboradas van a depender de una aplicación de la ley. Entonces el politiquero debería desaparecer, pero no va a ser así. Y le cuento por qué. Ya vienen haciendo desde el siglo pasado lo que llamamos la burocracia de politiqueros. Ellos crean un problema. Ellos permiten, por ejemplo, a través de fiscales y jueces progresistas, que agresores sexuales, violadores de niños, atracadores, una vez que llegan ante un tribunal donde hay fiscales y jueces progresistas, los liberan o les dan penas que son muy simples. Entonces, estos criminales vuelven a la calle y vuelven a delinquir. ¿Dónde juega el papel aquí el politiquero? Ellos crean el problema, entonces, como son aliados los principales medios de comunicación, cuando les conviene dicen, bueno, tenemos criminalidad. No van a decir que son inmigrantes, no van a decir que son ilegales, pero van a decir que la criminalidad en ciertos sectores ha subido terriblemente. Entonces han creado preocupación. Si esta criminalidad sube, entonces va a crear indignación. Y si tenemos a los principales medios de comunicación que trabajan, como decía el marketista Joseph Goebbels de los nazis, repite una mentira y se convertirá en verdad. Entonces, la preocupación, aunada con la indignación y el miedo, va a hacer que la gente salga a protestar por indignación, por molestia, por inseguridad, y va a decir, ¿dónde están los políticos que no actúan en medio de esta ola de crímenes? O sea, ¿se da cuenta? El politiquero crea, a través de sus malas políticas y de todo lo permisivo, las políticas flaxas contra los delincuentes, los liberan, los vuelven a sacar a las calles, generan indignación. Ahora la gente que está asustada pide que estos políticos que provocaron el problema, porque ellos son los que provocan el problema. Pero entonces la gente no se da cuenta y le pide al mismo político que lo ha creado que lo resuelva. ¿Qué viene después? Elaborar nuevas leyes. Entonces, para elaborar leyes necesitas a estos politiqueros. Politiqueros que van a seguir cobrando y viviendo, enriqueciéndose de la política. Pero en la medida que vayan a haber nuevas leyes, entonces quiere decir que se va a incrementar la reducción de libertades individuales.
Porque ahora ya hay justificación. Los toques de queda, por ejemplo, ¿son producto de qué? Son producto de delincuencia, pero ¿qué consecuencias nos trae? Nos trae reducción de libertades individuales. Sí, en nombre del bien común vamos a restringir, por ejemplo, en Washington, D.C. recientemente, como hay una ola de crímenes de adolescentes, entonces hay toque de queda para adolescentes. Pero ¿y qué pasa cuando hay una familia que quiere salir a congregarse en su iglesia a las 7 de la noche y tal vez la misa se extiende a las 9? Ya hay libertades que van a ser reducidas. ¿Por qué? Porque no necesariamente es una ley que va a decir, no, vamos a identificar al criminal y al criminal juvenil no lo vamos a dejar caminar. No. Son leyes generales. Y esto es lo que viene pasando y por eso le digo, el politiquero no debería ya tener razón de existir. Sin embargo, en la medida que ellos avancen, y me refiero a los socialistas, que avancen en este tipo de políticas de fronteras abiertas, lo permisiva y laxas que son las leyes contra los delincuentes, pues va a haber siempre una justificación para que el politiquero exista. Sí. Habrá que darse cuenta. No es tan difícil, créanme, no hay que ser ingeniero de la NASA para darse cuenta. Déjeme cambiar de tema. El FBI allana casi 2 docenas de guarderías infantiles en Minnesota en una investigación por fraude, incluyendo Quality Learning Center. El día de hoy, martes, el FBI allanó 22 guarderías infantiles en Minnesota como parte de una amplia investigación sobre fraude en los servicios sociales. A diferencia de la operación Metro Search del invierno pasado, las redadas no se centraron en el control de la inmigración, sino que, según se informa, se dirigieron a empresas importantes vinculadas a la comunidad somalí estadounidense. Hoy, el FBI, junto con las fuerzas del orden federales, estatales y locales, participa en una operación policial autorizada por un tribunal como parte de una investigación en curso sobre fraude. Es lo que dijo un funcionario del Departamento de Justicia esta jornada. Entre los objetivos se encontraba Quality Learning Center, una guardería de Minnesota que tristemente escribió mal la palabra learning, aprendizaje, en su letrero. El presidente Trump anunció una guerra contra el fraude en su discurso sobre el Estado de la Unión de febrero y puso al vicepresidente J.D. Vance al frente de un grupo de trabajo encargado de liderar dicha iniciativa. Ahora, esto es producto también del trabajo incansable de este joven periodista, este influencer, este youtuber, Nick Shirley, que hoy está siendo gravemente perseguido por autoridades californianas, porque también en California hay excesivo fraude en servicios para personas de la tercera edad. Y Nick Shirley ha ido hasta el estado de California a denunciarlo, a investigarlo, a fiscalizarlo. Pero en vez de que las autoridades, empezando por la Fiscalía General del Estado de California, diga, pues bueno, se están robando el dinero de los contribuyentes. No. Su esposa de este sinvergüenza ha presentado un proyecto de ley para más bien castigar a los periodistas independientes que denuncien el fraude de estas instituciones. Así de podrido está todo esto. Pero hemos entendido, y usted recordará que hace tan solo una semana le había dado una idea de cómo es que estas organizaciones sin fines de lucro o estas organizaciones que supuestamente ayudan a ancianos, a niños, a minusválidos, pues simplemente son simples oficinas de fraude, donde se canaliza el dinero que llega de los contribuyentes a nombre de instituciones, entre comillas, sin ánimo de lucro, pero que están sirviendo para potenciar, para financiar las campañas de los demócratas. Es un círculo vicioso, hediondo, podrido, vomitivo. Sin embargo, es lo que está pasando en California. Y lamentablemente mucha gente o no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Déjeme cerrar el programa, un informe exclusivo del New York Post. La Comisión Progresista de Nueva York se contrata su propio trabajo para estudiar las reparaciones por la esclavitud, las famosas reparations.
Están subcontratando la conciencia social, dice este artículo, una comisión municipal que le cuesta a los contribuyentes $5 millones al año únicamente para estudiar la desigualdad racial. Ha subcontratado una de sus principales funciones, que es investigar posibles reparaciones por la esclavitud. O sea, haga de cuenta, usted tiene un problema de insectos en su casa y usted encuentra en el periódico o encuentra en la publicidad de la televisión una compañía que se dedica a fumigar cucarachas, que además de respetada puede tener de renombre, ¿no? Pues resulta que usted confía y contrata a esta agencia. Y esta agencia subcontrata a otros especialistas que hacen el trabajo por ellos. Así de sinvergüenza es todo este surderío demócrata. La Comisión para la Equidad Racial, compuesta por 15 miembros asistidos por al menos media docena de empleados remunerados, emitió la semana pasada una convocatoria para encontrar un proveedor que elabore un informe sobre cómo la riqueza de la población blanca, las empresas clave y el gobierno de la ciudad de Nueva York creció como resultado del trabajo de personas africanas esclavizadas. Este informe, o más bien el informe, debe incluir información sobre los daños perpetrados y perpetuados por el gobierno de la ciudad de Nueva York en relación con la esclavitud y su legado, así sobre cómo la ciudad se benefició económicamente de la esclavitud, las leyes de Jim Crow y el legado de la esclavitud, además de señalar los barrios que sufrieron graves injusticias relacionadas con la esclavitud y su legado. Esto es lo más estúpido, lo más absurdo que uno puede realmente encontrar en este siglo XXI. Se lo he dicho de muchas maneras, es un ejemplo, creo que usted lo puede entender muy clarito y muy fácil. Es como si mi tatarabuelo le hubiera pateado al tatarabuelo de mi vecino. Y resulta que en este siglo XXI, después de tanto tiempo, mi vecino decide llevarme ante la ley para hacerme pagar a mí por lo que hizo mi tatarabuelo. Sin yo haberlo conocido a su abuelo, o digo a su tatarabuelo, incluso sin haber conocido a mi tatarabuelo. Y que además yo no he cometido ningún tipo de delito contra nadie. Sin embargo, de una forma engañosa, el vecino logra convencer a la gente para que a mí me lleven ante la justicia y a mí me hagan pagar reparations. Es un cuento anacrónico, absurdo y estúpido. Porque lo que pudo haber pasado en la época de la esclavitud, seguramente es en la época de la esclavitud, pero ya hoy no estamos en época de esclavitud. Usted no está viendo ni negros, ni chinos, ni hispanos, ni blancos caminando con grilletes, encadenados. No estamos viviendo ya esclavitud. Eso es parte de nuestra historia. Sí, es una parte oscura de la historia. No es una parte de la cual debamos sentirnos orgullosos. Por supuesto que no. Pero es algo que ha ocurrido no solo en este país. Igual ha ocurrido la esclavitud. Ha muerto gente en base a esta esclavitud en todo el continente hispanoparlante. Pero si vamos a hablar de reparations de esta comunidad esclava aquí en los Estados Unidos, seguramente tendremos que hacer igual hincapié en los antiguos imperios romano, persa, mongol. O sea, tendríamos que revisar toda la historia. Y entre todos deberíamos pagarnos dinero. ¿No le parece? Y es que cuando se escucha este tipo de proyectos de ley o este tipo de contrataciones y despilfarro de dinero, mi mayor preocupación es que por destinar fondos y elaborar leyes o permitir este tipo de grupos y demás, uno se desenfoca de lo realmente urgente y necesario de las comunidades. Nueva York tiene un problema grave de criminalidad. Basta con subirse a los metros. Basta con ver las calles que de por sí, el Bronx, Queens, Jamaica y todos esos lugares ya eran zonas de distribución de drogas. Pero hoy es mucho peor.
Sin embargo, estamos atendiendo y estamos gastando $5 millones de los contribuyentes, porque eso no sale de los politiqueros, para este tipo de acciones que, créanme, son extremadamente absurdas, pero sobre todo quitan el verdadero enfoque sobre lo importante, lo urgente y lo necesario que necesita esa ciudad. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítanme leer este extracto de la palabra. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirinenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.